El capo de la mafia había pedido su espresso doble de costumbre cuando escuchó la voz cristalina de una niña en la mesa vecina diciendo: «Mami, ¿recuerdas cuando papi me regaló este conejito antes de irse al cielo?». Dante Moretti, hombre cuyas manos habían ordenado la muerte de 27 personas en los últimos 5 años, sintió que algo dentro de su pecho blindado se agrieta de manera inexplicable, mientras sus ojos oscuros se posaban involuntariamente sobre aquella criatura de apenas 3 años que sostenía un conejo de peluche desgastado contra su pequeño pecho. La madre, una mujer de 28 años con uniforme azul de mesera y ojeras pronunciadas que delataban noches sin dormir, intentaba consolar a la pequeña mientras limpiaba rápidamente las mesas del Café Mariposa en el barrio de Polanco en Ciudad de México, aquel establecimiento modesto donde Dante había comenzado a desayunar cada mañana precisamente porque nadie hacía preguntas y todos evitaban su mirada. La niña tenía cabello negro recogido en 2 coletas desparejas y ojos color miel que brillaban con una tristeza demasiado profunda para alguien tan pequeña. Sus zapatos rosados, desgastados, colgaban de la silla mientras abrazaba aquel juguete como si fuera lo único que la mantenía conectada a un mundo que había perdido. «Sofía, mi amor, come tu pan dulce mientras mami termina de trabajar», susurró la mujer con voz cansada, pero llena de ternura infinita, y Dante notó cómo sus dedos temblaban ligeramente al acariciar la cabeza de su hija antes de volver a sus tareas. El capo sintió una punzada extraña en algún lugar que creía muerto desde hacía décadas, recordando fragmentos borrosos de su propia infancia en Nápoles, cuando su padre aún vivía y el mundo no estaba pintado de sangre y traición. Los guardaespaldas de Dante, Marco y Alessandro, intercambiaron miradas confundidas desde la mesa del fondo cuando su jefe permaneció inmóvil durante casi 3 minutos completos mirando a aquella niña desconocida, comportamiento absolutamente inusual en un hombre cuya eficiencia letal se basaba precisamente en nunca distraerse jamás de su entorno. Dante llevaba puesta su habitual chaqueta de lana gris italiana sobre camisa blanca impoluta, zapatos hechos a mano que costaban más que el salario mensual de 5 familias, reloj suizo en su muñeca izquierda que marcaba las 8:43 de la mañana de aquel martes ordinario que estaba a punto de convertirse en el día que cambiaría absolutamente todo. La pequeña Sofía deslizó repentinamente de su silla y comenzó a caminar con pasos tambaleantes directamente hacia la mesa de Dante, su conejito de peluche arrastrándose por el suelo de cerámica, mientras su madre gritaba «¡Sofía, no!», con pánico evidente en su voz. La niña se detuvo justo frente al hombre más peligroso de todo México y levantó aquellos ojos color miel hacia él con una inocencia que atravesó todas las capas de oscuridad que Dante había construido cuidadosamente durante 32 años de vida criminal. «Señor, ¿estás triste también?», preguntó Sofía con voz suave como plumas, inclinando su cabecita hacia un lado con curiosidad genuina que no conocía el miedo que su pregunta debería provocar. «Mi mami dice que cuando estamos tristes debemos hablar con alguien para que el corazón no duela tanto». «Tu corazón duele». Los guardaespaldas tensaron sus cuerpos instintivamente, manos moviéndose hacia las armas ocultas bajo sus chaquetas, pero Dante levantó una mano casi imperceptiblemente, ordenándoles permanecer quietos mientras miraba fijamente a aquella criatura imposible que veía directamente a través de todas sus defensas, con la facilidad devastadora que solo la inocencia absoluta puede lograr. La madre llegó corriendo, rostro pálido de terror, al darse cuenta de quién era exactamente el hombre que su hija había abordado sin ninguna precaución. Todas las advertencias y rumores del barrio sobre Dante Moretti inundando su mente mientras intentaba alejar a Sofía con manos temblorosas.
Señor Moretti, por favor discúlpela, ella no entiende, es solo una niña, por favor, balbuceó la mujer cuyo nombre Dante aún no conocía, voz quebrándose con cada palabra mientras sostenía a Sofía contra su pecho protectoramente. Dante permaneció en silencio absoluto durante casi un minuto completo, tiempo que se estiró como eternidad para la aterrorizada madre. Sus ojos negros moviéndose entre la niña y su peluche desgastado, notando las manchas en el uniforme de la mujer que indicaban dobles o triples turnos, los zapatos baratos que ella usaba, la forma en que protegía a su hija con cuerpo completo, como si estuviera dispuesta a recibir cualquier castigo con tal de mantenerla a salvo. Algo dentro del capo se movió de manera tectónica. Placas de su humanidad enterrada, chocando contra años de violencia calculada y soledad elegida, el recuerdo súbito e involuntario de su propia madre protegiéndolo inútilmente cuando los enemigos de su padre vinieron aquella noche en Nápoles hace tanto tiempo que parecía otra vida completamente. ¿Cómo se llama?, preguntó Dante finalmente con voz ronca que no había usado para conversación real en años, dirigiéndose a la madre, pero sin apartar sus ojos de Sofía, quien lo miraba sin ningún rastro del miedo que él había aprendido a provocar universalmente. Si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote más historias que tocan el corazón. Sofía, respondió la madre con voz apenas audible, todavía preparada para huir o suplicar, dependiendo de cómo reaccionara aquel hombre cuya reputación incluía historias que mantenían a madres despiertas por las noches. Y yo soy Carmen Rivera. Trabajo aquí desde hace 2 años, señor. Ella normalmente no molesta a los clientes, lo juro. Dante sacó lentamente su billetera de cuero italiano, movimiento que hizo que Carmen retrocediera instintivamente. Pero él simplemente extrajo varios billetes de 500 pesos y los colocó sobre la mesa junto a su taza de café intacta. Para el desayuno de Sofía, dijo simplemente, su voz todavía áspera, pero con un matiz que sus guardaespaldas nunca habían escuchado antes. Y para que usted no tenga que hacer doble turno esta noche. Carmen miró los 3,000 pesos sobre la mesa con expresión de total incredulidad, cantidad que representaba casi la mitad de su salario mensual, sus ojos llenándose de lágrimas que intentó contener sin éxito mientras negaba con la cabeza. No puedo aceptar esto, señor Moretti, es demasiado. Nosotras no necesitamos caridad, logró decir con dignidad temblorosa, y Dante sintió algo parecido al respeto moverse dentro de él al reconocer orgullo genuino incluso en medio de obvio sufrimiento económico. Sofía extendió repentinamente su conejito de peluche hacia Dante con ambas manitas, ofreciéndolo con generosidad absoluta que no calculaba valor ni esperaba retorno. «Puedes quedarte con señor Orejas si estás muy triste», ofreció la niña con seriedad profunda, dispuesta a entregar su posesión más preciada a un extraño simplemente porque percibía dolor en él. «Mi papi me lo dio antes de irse al cielo, y siempre me hace sentir mejor cuando tengo miedo o cuando extraño mucho. A lo mejor te ayuda también». Dante Moretti, hombre que había construido un imperio criminal valorado en $120 millones, que había sobrevivido a 3 intentos de asesinato y 2 guerras territoriales completas, sintió que su garganta se cerraba de manera completamente inesperada ante aquel gesto de bondad pura, ofrecida sin ninguna agenda oculta. «Gracias, pequeña Sofía», logró decir finalmente con voz más suave de lo que había usado en décadas. «Pero creo que señor Orejas debe quedarse contigo. Él te necesita más de lo que me necesita a mí». Tomó los billetes y los colocó directamente en la mano de Carmen antes de que ella pudiera protestar nuevamente. «No es caridad. Considérelo pago adelantado por todas las veces que vendré a desayunar aquí».
Se levantó con movimiento fluido, sus guardaespaldas levantándose simultáneamente, y miró a Carmen directamente a los ojos por primera vez. Su hija tiene un corazón extraordinario. Cuídela bien. Salió del café dejando atrás a una madre confundida, sosteniendo más dinero del que había visto junto en meses, y una niña que agitaba su manita despidiéndose del señor triste que había hecho sonreír a su mami. Durante los siguientes 14 días, Dante Moretti apareció en el Café Mariposa cada mañana exactamente a las 8:30, ordenando el mismo expreso doble y quedándose exactamente 45 minutos. Comportamiento que sus tenientes comenzaron a cuestionar silenciosamente entre ellos, dado que el jefe nunca había mantenido rutinas predecibles que pudieran ser usadas en su contra. Sofía lo buscaba inevitablemente cada vez, escapando de su pequeña mesa en la esquina, donde Carmen la instalaba con crayones y papel mientras trabajaba, corriendo hacia Dante con dibujos que había hecho específicamente para él. Un sol con cara sonriente, una casa con jardín, una familia de 3 personas tomadas de la mano bajo un cielo azul imposiblemente brillante. «Este eres tú», explicaba la niña, señalando la figura más alta en sus dibujos, siempre colocándolo en el centro junto a ella y su madre, reconstruyendo inconscientemente la familia que había perdido cuando su padre murió en accidente de construcción 8 meses atrás. Dante comenzó a coleccionar aquellos dibujos infantiles con el mismo cuidado que otros hombres guardaban documentos legales importantes, doblándolos cuidadosamente y colocándolos en el bolsillo interior de su chaqueta, donde normalmente llevaba su arma de respaldo. Carmen observaba estas interacciones con mezcla compleja de gratitud cautelosa y terror persistente, incapaz de reconciliar las historias que escuchaba sobre Dante Moretti, el despiadado capo, con el hombre que escuchaba pacientemente, mientras su hija de 3 años explicaba detalladamente por qué los conejos eran mejores que los gatos. Una mañana de noviembre, cuando la lluvia golpeaba las ventanas del café, creando ritmo hipnótico contra el vidrio, Dante llegó más temprano de lo usual y encontró a Carmen llorando silenciosamente en la cocina antes de que el café abriera oficialmente. Su cuerpo pequeño, sacudido por sollozos que intentaba contener mientras revisaba un sobre manila lleno de facturas médicas. «¿Qué pasa?», preguntó Dante sin preámbulo, su voz cortando a través del llanto de Carmen y haciendo que ella saltara sobresaltada, secándose rápidamente las lágrimas con el dorso de su mano. «Nada, señor Moretti. Solo problemas personales. No debería estar aquí todavía. El café abre en 20 minutos», respondió ella, intentando recuperar compostura profesional, pero fallando cuando otra lágrima rodó por su mejilla. Dante vio las facturas desperdigadas sobre la mesa de acero inoxidable de la cocina, números que saltaban a su vista con claridad brutal. 18.000 pesos en cuentas del hospital por la neumonía que Sofía había desarrollado el mes anterior. 3 meses de renta atrasada, sumando otros 9.000 pesos, servicios públicos a punto de ser cortados. «Déjeme ayudar», dijo Dante simplemente, sacando nuevamente su billetera, pero Carmen retrocedió como si le hubiera ofrecido veneno líquido, negando con cabeza violentamente. «No puedo seguir aceptando su dinero, señor Moretti. Ya hizo demasiado, y yo sé quién es usted, sé cómo gana ese dinero, y no puedo». Su voz se quebró completamente, manos cubriéndose el rostro mientras el peso de su orgullo colisionaba con la realidad devastadora de su situación financiera imposible. Dante guardó la billetera lentamente, respetando su rechazo, aunque cada instinto en él gritaba por resolver este problema de la manera más eficiente posible, con dinero que para él significaba menos que el costo de su café matutino. «Entiendo», dijo finalmente, voz más suave que sus palabras. «Pero si cambia de opinión, la oferta permanece. Sofía no debería sufrir por orgullo de ninguno de nosotros». Dejó el café sin ordenar nada aquella mañana,
pero regresó 3 horas después con bolsas de supermercado llenas de alimentos, medicinas para niños y un oso de peluche nuevo que dejó con la dueña del café para que se los diera a Carmen, negándose a aceptar crédito personal por el gesto. A medida que diciembre llegaba trayendo luces navideñas al barrio de Polanco, la relación entre Dante y la pequeña familia de dos había evolucionado hacia algo que el capo no tenía nombre para definir, pero que llenaba espacios en su pecho que había creído permanentemente vacíos. Sofía había comenzado a llamarlo tío Dante, con naturalidad absoluta que hacía que sus guardaespaldas intercambiaran miradas incrédulas cada vez que la escuchaban, la niña trepándose sin invitación a su regazo durante el desayuno para mostrarle sus últimos dibujos o contarle historias elaboradas sobre Señor Orejas y sus aventuras imaginarias. Carmen había comenzado a relajarse gradualmente en su presencia, permitiendo conversaciones reales que iban más allá de intercambios corteses, revelando fragmentos de su vida. Cómo había conocido a su esposo en la universidad antes de que ambos tuvieran que abandonar estudios por falta de dinero, cómo trabajó 3 empleos durante su embarazo, cómo el mundo se había derrumbado completamente cuando Gabriel cayó de aquel andamio, dejándola sola con una bebé de 2 años y deudas que nunca terminarían. Dante escuchaba con atención que raramente ofrecía a nadie, memorizando cada detalle que Carmen compartía, construyendo imagen mental de su lucha diaria que contrastaba violentamente con su propio mundo de poder absoluto y recursos ilimitados. Una tarde de sábado, cuando el café estaba cerrado, Dante apareció en el pequeño apartamento de Carmen en el 3er piso de un edificio deteriorado en la colonia Doctores, sosteniendo cajas de pizza y una bolsa de juguetes que había seleccionado personalmente en una tienda de departamentos elegante, sintiéndose ridículamente fuera de lugar mientras los vendedores lo seguían nerviosamente. Carmen abrió la puerta con expresión sorprendida que rápidamente se transformó en algo más suave cuando Sofía gritó «¡Tío Dante!» y corrió hacia él con alegría pura, pequeños brazos rodeando sus piernas con fuerza que no calculaba su propia pequeñez. El apartamento era exactamente lo que Dante había imaginado. 2 habitaciones minúsculas, paredes con pintura descascarada, muebles viejos pero impecablemente limpios, docenas de dibujos de Sofía pegados en cada superficie disponible, creando explosión de color en medio de pobreza digna. «No debería estar aquí», dijo Carmen suavemente, pero sin real censura en su voz, aceptando las cajas de pizza porque el olor estaba haciendo que Sofía brincara emocionada. «Probablemente no», concordó Dante con honestidad brutal que siempre había sido su única forma de comunicación real, pero quería ver dónde vivían. Quería... Se detuvo, incapaz de articular el deseo inexplicable que lo había traído aquí, la necesidad de estar cerca de esta normalidad pequeña y perfecta que le recordaba que el mundo contenía más que violencia y traición. Cenaron juntos los 3 en aquella mesa diminuta, Sofía hablando sin parar sobre su guardería y sus amigos imaginarios, mientras Carmen y Dante intercambiaban miradas por encima de su cabeza, algo creciendo entre ellos que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Después de que Sofía se durmiera en el pequeño colchón en la esquina de la única habitación, Carmen y Dante permanecieron sentados en el sofá desgastado, bebiendo café instantáneo que sabía terrible comparado con el espresso italiano al que él estaba acostumbrado, pero que de alguna manera era perfecto precisamente por eso. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Carmen finalmente, voz apenas sobre un susurro para no despertar a su hija. «¿Por qué nos ayuda? ¿Qué quiere de nosotras?». Dante consideró mentir, construir alguna historia que hiciera su comportamiento parecer menos vulnerable, pero descubrió que no quería mentirle a esta mujer que había perdido todo y aún mantenía su dignidad intacta.
Porque cuando estoy con ustedes, especialmente con Sofía, recuerdo que solía ser humano, admitió con voz áspera por la verdad que raramente enfrentaba. Porque ella me mira y no ve un monstruo, y porque hace 32 años que nadie me necesita para algo más que violencia y dinero. Carmen lo miró durante largo momento, ojos color avellana estudiando su rostro, como si pudiera leer toda su historia escrita en las líneas alrededor de sus ojos y la tensión permanente en su mandíbula. «Usted es peligroso», dijo finalmente, pero no sonó como acusación, sino como reconocimiento de realidad obvia. «Para nosotras, para usted mismo, para todo lo que toca». Dante asintió porque no podía negar verdad tan evidente. «Lo soy», confirmó simplemente, «y debería mantenerme alejado de ustedes antes de que esa peligrosidad las alcance». Pero no se movió del sofá, y Carmen no le pidió que se fuera. El primer beso sucedió 3 semanas después, en el café vacío después del cierre. Carmen limpiando mesas, mientras Dante esperaba supuestamente para acompañarla a casa, como había comenzado a hacer cada noche. Su presencia silenciosa, asegurando que nadie la molestara en su caminata por calles oscuras del barrio. Ella se volteó con trapo de cocina en manos y lo encontró mirándola con expresión que hizo que algo en su estómago se apretara con anticipación nerviosa. La distancia entre ellos cerrándose antes de que su mente consciente pudiera procesar qué estaba sucediendo. Las manos de Dante se enredaron en su cabello oscuro con sorprendente gentileza, para hombre acostumbrado a tomar lo que quería con fuerza. Su boca, encontrando la de ella, con hambre que había estado negando durante meses completos. Carmen respondió con igual desesperación, manos subiendo hacia su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la tela cara de su camisa. Todos sus miedos razonables sobre quién era este hombre y qué representaba derritiéndose temporalmente bajo el calor de conexión que había estado creciendo inexorablemente entre ellos. Se separaron respirando pesadamente, frentes presionadas juntas, mientras la realidad de lo que acababan de cruzar se asentaba sobre ambos con peso considerable. «Esto es una locura», susurró Carmen, pero sus manos no lo soltaron. «Completa locura», concordó Dante, besándola nuevamente porque ahora que había probado esta posibilidad de felicidad normal, no podía forzarse a retroceder hacia la soledad segura que había sido su refugio durante décadas. Durante los meses siguientes, Dante Moretti vivió doble vida con precisión esquizofrénica que habría sido impresionante si no fuera tan insostenible a largo plazo. Por las mañanas y noches era tío Dante que jugaba con Sofía en el parque, que besaba a Carmen en la privacidad de su apartamento modesto, que leía cuentos infantiles con voz que nunca había usado para propósitos tan inocentes. Por las tardes era el capo que dirigía operaciones de narcotráfico valoradas en millones de dólares, mensuales, que ordenaba castigos para traidores, que negociaba con carteles colombianos y políticos corruptos con igual facilidad letal. Sus tenientes, especialmente su mano derecha Luca Ferretti, quien había estado con él desde el principio en Nápoles, comenzaron a notar cambios preocupantes. El jefe rechazando reuniones para hacer tiempo para asuntos personales. El jefe perdido en pensamientos durante discusiones estratégicas importantes. El jefe sonriendo, ocasionalmente, sin razón aparente. «Dante, necesitamos hablar», dijo Luca una tarde en la oficina privada del capo en el piso 27 de edificio corporativo que servía como fachada legal para sus operaciones. «Esta mujer y su hija están volviéndote descuidado. Los Salazar han notado tu rutina predecible, están preguntando preguntas». Los Salazar eran la familia rival que controlaba territorio en el sur de la ciudad. Alianza incómoda mantenida solo por mutua destrucción asegurada si alguno atacaba primero.
Dante miró a su amigo más antiguo con expresión que mezclaba irritación y algo parecido a culpa, porque sabía que Luca tenía razón completamente. «Manejo la situación», respondió con frialdad que no sentía realmente. Pero Luca no se dejó intimidar por tono que hacía que otros hombres temblaran. «¿La estás manejando o te estás enamorando de una fantasía de vida normal que nunca podrás tener?» La pregunta golpeó demasiado cerca de verdades que Dante había estado evitando enfrentar directamente. «Ellas no son tu familia, Dante. Tu familia es esta organización, estos hombres que han sangrado contigo. Esa mujer y su hija son vulnerabilidades esperando ser explotadas por nuestros enemigos». Dante se levantó violentamente, manos golpeando su escritorio de caoba con fuerza suficiente para hacer que objetos encima saltaran. «Suficiente», gruñó con voz peligrosa, pero Luca mantuvo su terreno porque lealtad verdadera a veces requería decir verdades que nadie más se atrevía a expresar. «Están en peligro mientras estén conectadas a ti», continuó Luca implacablemente. «Y tú estás en peligro mientras estés distraído protegiéndolas. Termina esto antes de que termine mal para todos». Dante despidió a Luca con gesto brusco, pero las palabras permanecieron resonando en su mente durante días posteriores, envenenando cada momento de felicidad robada que compartía con Carmen y Sofía. La tensión llegó a punto de quiebre inevitable en febrero, cuando Sofía cumplió 4 años y Dante organizó fiesta pequeña en el apartamento, llenando el espacio diminuto con globos y regalos que hicieron que los ojos de la niña se abrieran con asombro perfecto. Carmen había protestado gentilmente sobre la extravagancia, pero secretamente estaba conmovida al ver a su hija tan completamente feliz, riendo mientras Dante la alzaba en sus hombros fuertes, permitiéndole tocar el techo que normalmente estaba fuera de su alcance. Pero la alegría se evaporó cuando Carmen notó el auto negro estacionado afuera, con hombres que claramente vigilaban el edificio, la realidad del mundo de Dante invadiendo su pequeño santuario seguro con presencia amenazante. Esa noche, después de que Sofía se durmiera rodeada de juguetes nuevos, Carmen confrontó a Dante con lágrimas de rabia y miedo bajando por sus mejillas. «No puedo hacer esto», dijo con voz quebrada pero firme. «No puedo criar a mi hija en este mundo donde hombres armados nos vigilan constantemente, donde cada vez que sales por esa puerta me pregunto si volverás con sangre en tus manos o si no volverás en absoluto». Dante intentó alcanzarla, pero ella retrocedió, poniendo distancia física entre ellos que reflejaba el abismo creciente entre sus realidades incompatibles. «Carmen, por favor», empezó Dante, voz más suplicante de lo que había sonado jamás en su vida adulta, pero ella negó con cabeza violentamente. «Mi hija te ama. Te llama tío Dante y pregunta por ti cuando no estás aquí y dibuja familias con 3 personas porque en su cabecita de 4 años tú eres su nueva figura paterna». Las palabras de Carmen cortaban más profundo que cualquier bala que Dante había recibido en sus años de guerra territorial. «¿Y qué pasa cuando los Salazar o cualquier otro enemigo tuyo decida usar eso contra ti? ¿Qué pasa cuando vengan por ella para lastimarte? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que mi bebé pague el precio por tu vida de violencia?» Dante no tenía respuestas que pudieran negar la lógica brutal de su argumento, porque él mismo había usado tácticas exactamente iguales contra sus propios enemigos. Sabía precisamente cómo familia podía ser convertida en arma más efectiva. «Puedo protegerlas», insistió débilmente, pero ambos sabían que protección total era ilusión imposible en su mundo. «Terminaré mis negocios, me retiraré. Comenzaremos de nuevo en algún lugar donde nadie nos conozca». Sonaba desesperado incluso a sus propios oídos, porque hombres en su posición no simplemente renunciaban y se iban, no sin retribución sangrienta de todos lados.
Carmen se acercó finalmente, colocando sus manos pequeñas contra el pecho de Dante, sintiendo cómo su corazón latía erráticamente bajo sus palmas. «Te amo», admitió con voz rota, confesión que hizo que algo dentro de Dante se iluminara con esperanza dolorosa. «Dios me ayude, pero te amo, y Sofía te ama, y eso es exactamente por qué tienes que irte». Lo besó una última vez, sabor salado de lágrimas mezclándose entre sus labios, mientras se memorizaba mutuamente este momento de despedida necesaria. «Vete antes de que no tenga fuerza para pedírtelo nuevamente. Vete y déjanos vivir vidas normales, donde el mayor peligro sea llegar tarde a la guardería, no balas o secuestros o venganzas». Dante se fue esa noche sintiendo como si le hubieran arrancado pedazos esenciales de su alma, dejando atrás a la única familia verdadera que había conocido en su vida adulta, caminando hacia la oscuridad que había sido su único hogar real durante décadas. Durante 3 semanas, Dante intentó mantenerse alejado, enterrándose en trabajo y violencia que siempre habían sido su escape confiable. Pero descubrió que ya no funcionaba como anestesia efectiva contra el dolor constante de ausencia. Luca lo encontró una noche bebiendo whisky solo en su oficina, botellas vacías acumulándose mientras miraba dibujos infantiles que seguía llevando en su bolsillo interior como reliquias sagradas. «Necesitas olvidarlas», dijo Luca con algo parecido a compasión genuina en su voz normalmente dura. «O necesitas sacarlas del país, darles identidades nuevas, asegurarte que nadie pueda conectarlas contigo jamás». La segunda opción resonó en la mente de Dante con claridad de plan, formándose, posibilidad de sacrificio final que le permitiría darle a Carmen y Sofía exactamente lo que merecían, vidas libres de su oscuridad permanente. Contactó falsificadores mejores de todo México. Arregló documentos completamente nuevos con nombres diferentes y historias inventadas. Compró casa modesta en pequeño pueblo costero en Oaxaca, donde nadie conocería sus rostros. Transfirió $2 millones a cuenta bancaria bajo nombre de Carmen, creando fideicomiso, que aseguraría que Sofía tuviera todo lo que necesitara hasta su adultez completa. Pero antes de que pudiera implementar su plan de evacuación cuidadosamente diseñado, la traición que Luca había advertido finalmente se materializó desde dirección completamente inesperada. Luca Ferretti, su hermano en todo menos sangre, el hombre que había estado a su lado durante 15 años de construcción de imperio, había estado negociando secretamente con los Salazar durante meses, resentimiento y ambición, envenenando lentamente su lealtad hasta que ya no quedaba nada excepto codicia pura. La reunión supuestamente rutinaria con proveedores colombianos resultó ser emboscada perfectamente ejecutada, Dante llegando al almacén abandonado en el puerto solamente para encontrar a Luca flanqueado por sicarios de los Salazar, sonrisa en su rostro que era pura malicia satisfecha. «Lo siento, hermano», dijo Luca, sin ningún rastro real de arrepentimiento en su voz. «Pero has estado débil desde que conociste a esa mujer y su bastarda. Los Salazar me ofrecieron tu territorio completo a cambio de tu cabeza. Negocios, ya entiendes». Dante sintió furia helada reemplazando shock inicial. Años de instintos de supervivencia activándose mientras evaluaba situación táctica imposible. 12 sicarios armados, Luca quien conocía todos sus movimientos y estrategias, sin respaldo porque había venido solo confiando en falsa seguridad de reunión supuestamente amigable. «¿Dónde están?», preguntó Dante con voz peligrosamente tranquila, mente ya sabiendo respuesta antes de que Luca confirmara sus peores miedos con sonrisa cruel. «Tu pequeña familia está siendo recogida en este preciso momento. Los Salazar pensaron que sería apropiado que las vieras una última vez antes de que todos mueran juntos. Sentimentalismo, ¿verdad? Pero efectivo». La mención de Carmen y Sofía, en peligro inmediato, activó algo primitivo en Dante,
furia protectora que sobrepasaba incluso su legendario control personal. Pero antes de que pudiera moverse, 3 sicarios lo golpearon simultáneamente, llevándolo al suelo de concreto con fuerza brutal. Lo arrastraron hacia columna de acero y lo encadenaron ahí, posicionándolo para que pudiera ver perfectamente cuando trajeron a sus víctimas. Tortura psicológica diseñada para quebrar su espíritu antes de terminar su vida. 20 minutos que se sintieron como eternidades pasaron antes de que escuchara gritos familiares. Sofía llorando, tío Dante con terror absoluto en su vocecita, mientras sicarios la arrastraban junto con Carmen, quien peleaba como animal salvaje, protegiendo a su cría, a pesar de estar claramente superada en fuerza. Lo que Luca y los Salazar no sabían era que Dante había activado protocolo de emergencia silencioso 3 minutos después de llegar al almacén, señal GPS codificada que alertaba simultáneamente a su equipo de seguridad de reserva y, más críticamente, al agente especial del FBI, Marcus Reynolds, quien había estado intentando construir caso contra Dante durante 2 años completos. El trato que Dante había negociado secretamente con Reynolds 3 días atrás era simple: testimonios completos contra los Salazar y todas las familias criminales de México a cambio de inmunidad para Carmen y Sofía, protección federal completa bajo nuevas identidades y reducción sustancial de su propia sentencia inevitable. Dante había aceptado traicionar todo su mundo criminal si eso significaba que las 2 personas que amaba vivirían libres de consecuencias de sus pecados, sacrificio que nunca había considerado posible hasta que el amor le mostró que existían cosas más importantes que poder o supervivencia personal. Las fuerzas federales rodeaban el almacén silenciosamente mientras Luca monologaba sobre su traición. Equipos SWAT posicionándose en ventanas superiores y entradas laterales, esperando orden de Reynolds para intervenir. Cuando los sicarios pusieron a Carmen y Sofía en el suelo frente a Dante, la niña sangrando de corte superficial en su frente, donde había sido golpeada durante captura violenta, algo dentro del capo se rompió completamente. «Luca, por favor», suplicó Dante, abandonando completamente su orgullo, dispuesto a rogar o prometer cualquier cosa si eso mantenía a Sofía a salvo. «Mátalos, llévalos todo el territorio, solo déjalas ir. Ella tiene 4 años, no ha hecho nada». Luca se arrodilló frente a Dante con expresión de falsa simpatía. «Pero esa es exactamente la cuestión, ¿verdad? Tú habrías hecho cualquier cosa por ellas. Habrías abandonado todo. Ese tipo de debilidad no puede existir en nuestro mundo». Levantó su arma, apuntando directamente a la cabeza de Sofía, quien lloraba llamando a Dante, mientras Carmen gritaba súplicas incoherentes. El mundo se movió en cámara lenta durante microsegundo antes de que el sonido de vidrio rompiéndose explotara simultáneamente desde 6 direcciones diferentes. Granadas de flash cegadoras iluminando el almacén con luz blanca sobrenatural, mientras comandos federales descendían con precisión militar perfecta, gritando órdenes en español e inglés mezclados. El tiroteo que siguió duró menos de 90 segundos, pero se sintió como horas condensadas, balas volando en todas direcciones, mientras sicarios intentaban defender posiciones imposibles contra fuerzas superiores entrenadas específicamente para este tipo de asaltos. Luca intentó usar a Sofía como escudo humano, pero Marcus Reynolds, personalmente, le disparó en la rodilla, dejándolo colapsado, gritando, mientras otros agentes aseguraban a la niña y su madre, llevándolas fuera del fuego cruzado activo. Dante observó todo encadenado a su columna, incapaz de proteger o ayudar, forzado a confiar en extraños para salvar a las personas más importantes de su existencia completa.
Cuando finalmente el silencio cayó, excepto por gemidos de heridos, 6 sicarios estaban muertos, 4 arrestados, incluyendo Luca, quien sangraba profusamente maldiciendo a Dante con creatividad impresionante, y Reynolds estaba cortando las cadenas que sujetaban al capo con expresión que mezclaba satisfacción profesional y disgusto moral. «Está arrestado», dijo Reynolds simplemente mientras colocaba esposas en muñecas de Dante. «Pero cumpliremos nuestro acuerdo. Ellas estarán seguras». Dante fue llevado a vehículo federal separado, alcanzando solo a ver brevemente a Carmen sosteniendo a Sofía, quien seguía llorando su nombre, sus ojos encontrándose a través de distancia, y caos con intensidad que comunicaba todo lo que no podían decirse en este momento. Los siguientes 18 meses fueron borrón de salas de interrogatorio, testimonios contra 23 familias criminales diferentes, juicios que desmantelaron redes de narcotráfico valoradas en miles de millones acumulados, y finalmente sentencia de 12 años reducida a 4. Por cooperación extraordinaria, con condición de servir tiempo completo sin posibilidad de libertad anticipada. Dante proporcionó cada detalle que conocía sobre operaciones criminales en todo México y partes de Colombia, quemando cada puente que había construido durante su carrera criminal, convirtiéndose en traidor más efectivo en historia reciente del crimen organizado mexicano. A cambio, Carmen y Sofía recibieron identidades completas nuevas, trasladadas a pueblo costero pequeño llamado Puerto Escondido en Oaxaca, donde absolutamente nadie las conocería o conectaría con el capo caído, cuenta bancaria asegurada que les permitiría vivir cómodamente sin necesidad de trabajar múltiples empleos agotadores. Durante sus años en prisión federal de máxima seguridad, Dante recibió exactamente 3 cartas, todas de Carmen, escribiendo bajo su nombre nuevo, María González, cuidadosamente redactadas para no revelar detalles específicos de ubicación, pero compartiendo fragmentos de sus vidas reconstruidas. Sofía comenzando escuela primaria y haciendo amigos reales. Carmen abriendo pequeña librería con dinero que Dante había asegurado para ellas, ambas aprendiendo a vivir sin miedo constante por primera vez. En años, la tercera carta llegó 6 meses antes de su liberación programada y contenía solo una línea, además de actualización usual. Cuando salgas y si quieres encontrarnos, busca la librería Las Olas en el pueblo más hermoso de Oaxaca, donde el mar besa las montañas. Estaremos esperando si decides que todavía nos quieres en tu vida. Dante memorizó esas palabras hasta que se grabaron en su alma más profundamente que cualquier juramento criminal que había hecho anteriormente. El día que Dante Moretti salió de prisión, a los 52 años, el mundo era lugar completamente diferente del que había dejado. Las familias criminales que había ayudado a destruir estaban extintas o reorganizadas hasta ser irreconocibles, sus antiguos territorios absorbidos por nuevas generaciones de criminales que no recordaban su nombre o no les importaba su legado. Él mismo era diferente también, cabello completamente gris ahora, líneas profundas alrededor de ojos que habían visto demasiada oscuridad, cuerpo todavía fuerte, pero marcado por años de encierro y violencia acumulada de vida completa. Marcus Reynolds lo esperaba fuera de las puertas de prisión con documentos de identidad nueva. Daniel Romero, ciudadano mexicano sin antecedentes criminales, historial fabricado como maestro de escuela retirado. «Manténgase limpio», advirtió Reynolds seriamente. «Si vuelvo a escuchar su nombre en cualquier contexto criminal, el acuerdo se cancela y Carmen y Sofía pierden su protección también». Dante asintió con comprensión absoluta, porque no tenía intención alguna de regresar jamás a ese mundo que había consumido décadas de su existencia. Tomó autobús desde Ciudad de México hacia Oaxaca,
Viaje de 8 horas a través de paisajes montañosos que nunca había tomado tiempo para apreciar en su vida anterior, de jets privados y SUVs blindados, observando México real que existía fuera de sus territorios criminales urbanos. Puerto Escondido resultó ser exactamente lo que Carmen había descrito. Pueblo pequeño donde mar turquesa besaba playas doradas rodeadas por montañas verdes. Turistas mezclándose con locales en mercados coloridos. Ritmo de vida medido por mareas en lugar de violencia o dinero. Encontró la librería Las Olas en calle principal. Pequeño establecimiento pintado de azul claro, con ventanas llenas de libros y cartel dibujado a mano que mostraba olas estilizadas. Y supo inmediatamente que Sofía había creado ese diseño. Permaneció afuera durante casi 20 minutos, reuniendo coraje que nunca había necesitado para enfrentar enemigos armados, pero que requería desesperadamente para enfrentar posibilidad de rechazo de las dos personas cuyas opiniones importaban absolutamente. Finalmente empujó la puerta haciendo que Campanilla tintineara suavemente, y el mundo se detuvo cuando Carmen emergió de entre estantes de libros, ahora 34 años pero todavía hermosa, con cabello más largo y sonrisa, que se congeló cuando lo reconoció instantáneamente a pesar de años y cambios físicos. «Daniel», dijo ella usando su nombre nuevo automáticamente, lágrimas llenando sus ojos mientras cruzaba distancia entre ellos. Y luego estaban abrazándose como si no hubieran estado separados por 4 años completos de prisión y silencio. «Pensé que tal vez no vendrías», susurró Carmen contra su pecho. «Pensé que tal vez habías decidido que era más fácil dejarnos ir completamente». Dante la sostuvo más fuerte, respirando el aroma de su cabello que olía a sal marina y libros viejos. «Imposible», respondió con voz ronca. «Ustedes son lo único que me mantuvo humano durante todo ese tiempo». La voz aguda gritó desde escaleras traseras: «Mamá, encontré el libro de Dante». Y entonces Sofía estaba ahí, ya no bebé de 4 años, sino niña de casi 7, con las mismas coletas desparejas y ojos color miel, pero más alta y segura de sí misma. Sofía corrió hacia él sin ninguna hesitación, años desapareciendo instantáneamente mientras saltaba a sus brazos exactamente como había hecho cuando era pequeña, y Dante la atrapó sintiendo que cada sacrificio horrible había valido absolutamente la pena por este momento perfecto. «Sabía que vendrías», dijo Sofía con confianza absoluta que solo los niños poseen. «Le dije a mami que tío Dante siempre cumple sus promesas». Miró el rostro de Dante con seriedad profunda que recordaba su primera conversación hace tantos años. «¿Ya no estás triste, tío Dante? ¿Tu corazón está mejor ahora?» Dante sintió lágrimas que no había permitido durante 4 años, completos finalmente escapar, bajando por sus mejillas mientras asentía. «Mi corazón está perfecto ahora, pequeña Sofía. Gracias a ti y tu mamá». Carmen se unió a su abrazo, los tres formando círculo completo que los dibujos infantiles de Sofía habían predicho años atrás. Familia elegida en lugar de nacida, redención ganada a través de sacrificio y amor incondicional. Los meses siguientes, Dante, ahora permanentemente Daniel Romero en todos los aspectos excepto en corazón, construyó vida que nunca había imaginado posible, ayudando en la librería, enseñando a Sofía matemáticas y lectura, caminando con Carmen por la playa cada atardecer, hablando sobre todo y nada, durmiendo sin pesadillas por primera vez en décadas, porque finalmente estaba rodeado de amor en lugar de violencia. No tenía poder ni riqueza comparado con su vida anterior, viviendo en apartamento modesto sobre la librería, usando ropa simple comprada en mercados locales, pero descubrió que esas cosas nunca habían sido lo que necesitaba realmente. Lo que necesitaba estaba en la sonrisa de Sofía cuando él la ayudaba con su tarea, en el beso de Carmen cada mañana,
en la paz simple de vida vivida, sin constantemente mirar sobre su hombro, esperando traición o muerte. Una tarde, mientras observaba a Sofía jugar en la playa con su señor Orejas, todavía milagrosamente intacto después de todos estos años, Carmen tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Tienes arrepentimientos?, preguntó ella suavemente. Dante consideró la pregunta honestamente porque Carmen merecía verdad completa siempre. Arrepiento cada vida que tomé, cada decisión que me llevó a ese mundo oscuro, admitió finalmente. Pero no arrepiento nada que me trajo aquí a ustedes a esta vida. Costó todo lo que era, pero valió absolutamente cada precio pagado. Carmen besó su mejilla suavemente. Entonces empezamos nuevo capítulo completamente limpio, Daniel Romero. Y así lo hicieron. Gracias a todos por seguir esta historia. Si te estás disfrutando, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y no olvides dar like, suscribirse y compartir el video, porque tu apoyo es importante para mí, para continuar creando historias que toquen el corazón. Que Dios te bendiga siempre.